Agradecemos la paciencia que han tenido de esperar hasta esta hora para recibir nuestra conferencia, que además hemos trabajado arduamente con el ingeniero Nelson y el doctor Lima. Voy a presentarles a nuestros compañeros de hoy. Ellos trabajan en una compañía que se llama Falconi, que está posicionada en Brasil y otros lugares de Latinoamérica. Tienen 30 años de trabajo en el área de gestión y calidad y hoy van a acompañarnos trayendo unas experiencias que a propósito ellos han ejecutado en Brasil, en algunos hospitales de Brasil, para todos ustedes. Primero les voy a presentar al doctor Luis Carlos Lima. Es médico, especialista en administración, se unió al equipo de Falconi en 1996 y fue uno de sus consultorios pioneros en las misiones a Japón. En sus 22 años en Falconi conquistó resultados significativos en proyectos en el área de salud, tanto en el área pública como privada. Cuenta con una amplia experiencia en rutina y procesos. Es autor del libro Administrando por la calidad total en salud, publicado por la editorial Falconi. También tiene una amplia experiencia como instructor de cursos in company, con gran reconocimiento internacional. Bienvenido, doctor. Y nos acompaña también el ingeniero Nelson Fernando Ramírez, químico de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle de Colombia. Cuenta con una amplia experiencia de 25 años como consultor de empresas, de los cuales 19 han sido en Falconi. Antes se desempeñó como consultor en la Corporación Calidad de Colombia, en el Centro Nacional de Productividad de Colombia y trabajó con nosotros en el Centro de Gestión Hospitalaria, hoy Organización para la Excelencia de la Salud, en sus inicios. O sea, es una persona de la casa y estamos muy contentos y muy agradecidos de que haya regresado a participar hoy con nosotros. Fue profesor de MBA en Colombia, en la Universidad del Valle, en ICESI y en la Universidad de los Andes. También fue instructor y evaluador de los premios de calidad y de calidad en salud Colombia, aquí en nuestro país. Actualmente es responsable por la actuación de Falconi en América Latina, con foco especial en México, Colombia y Perú. Y entonces los dejamos para que iniciemos. Nuestra presentación de hoy se titula En busca de dos objetivos: resultados clínicos para nuestros pacientes y resultados financieros para nuestra organización, casos exitosos en hospitales de Brasil. Bienvenidos todos, adelante. Del trabajo gestión en cualquier organización, pública o privada, de cualquier sector, inclusive sector salud, es muy importante retomar este trabajo. Hasta nos hemos inventado una palabra, tenemos mucha iniciativa y nos hemos inventado una palabra, tenemos poca acabativa. Entonces, tenemos mucha teoría. Todos trabajamos lo que en Colombia se llama, o equivale PDCA, PHBA, ¿no? Y todo el mundo dice que lo practica y que lo ejecuta. Y en realidad, después de estos 20 años de consultoría en Brasil, creo que necesitamos aplicar este libro en Colombia. ¿Ok? Lógicamente, el contexto cambió mucho. Hay que aplicarlo con mucho liderazgo, conocimiento del sector y conocimiento de gestión. Ese triángulo genera resultados sorprendentes y tiene una connotación. Es muy importante hacerlo todos los días, disciplinadamente. Esa es la palabra más importante, aplicar con disciplina. Las teorías están, el conocimiento existe, pero las competencias instaladas en las personas, sea un director, o sea una enfermera, o sea un contador,
hay que aplicar gestión, cada uno con su papel, su rol dentro de la organización. Entonces vamos a trabajar aquí 1 hora y media y les voy a pedir un favor. Son bienvenidas todas las preguntas, pueden interrumpir. No se trata de una presentación académica, se trata de traer experiencias para compartir, ¿ok? Entonces yo voy a hacer una pequeña presentación institucional, pero Sandra ya la hizo, entonces yo la voy a hacer más pequeña. Y después Luis va a hacer la presentación de 2 casos, un grupo hospitalario, y después va a presentar un caso en Río de Janeiro de sector público, muy importante, estratégico para ese estado que está fallido y que la salud anda muy mal y el gobierno está intentando hacer algo. Entonces vamos a ver qué se está haciendo para recuperar el sector en esos 6 hospitales de Río. Yo voy a presentar un caso de presupuesto base cero en un grupo hospitalar brasilero. Y después vamos a presentar un ejemplo, es un ejemplo y no es un caso, de cómo la gestión con tecnología amigable genera productividad y genera que eso que se dice estandarización sea amigable para quien lo utiliza. El operador o el que maneja la ambulancia o el personal que atiende. Entonces vamos a hacer esa presentación junto con Sandra. Básicamente eso, ¿no? Entonces, ya les adelanté, ¿no? La agenda. Esa es nuestra agenda. ¿Y qué es Falconi? Antes de hablar de Falconi en el sector salud, tengo que hablar de Falconi en Brasil y Falconi en el mundo. ¿Y qué hacemos, no? Nosotros somos unos consultores que tenemos un propósito. El propósito es llevar know-how de gestión a las organizaciones para que generen resultados. Generen resultados. Por eso hablo acabativa. Somos 600 consultores alrededor del mundo agregando valor a muchos sectores. 50 segmentos de la economía, sector público y privado. Lógicamente nuestro reconocimiento principal es en Brasil, pero actuamos en 28 países. Hace 4 años todos los consultores de Falconi eran brasileros. Yo era 0, porque yo vivía en Brasil, pero no me consideraban brasilero, ¿no? Ahora 20% de nuestros consultores son de otras nacionalidades. Hace 2 años contratamos 10 jóvenes colombianos, los tenemos en Brasil entrenándolos 4 años, para poder traerlos ya con competencia instalada y actuar masivamente en América Latina. ¿Ok? Así como tenemos argentinos, españoles, mexicanos, portugueses, suizos, alemanes, necesitamos adaptarnos a las culturas de las organizaciones y de los países, porque queremos aportar en todos los países. Ese es nuestro propósito. El sector público es muy importante y el sector salud es muy importante, pero además de nuestro foco de consultoría, tenemos otros negocios. Un negocio muy importante en educación básica, mejorar el equivalente al PISA en Brasil y en otros países, porque creemos que es lo que nos saca la miseria. También tenemos una empresa de sistemas, otra empresa Falconi Capital y una empresa de Falconi Disruptiva, porque la tecnología, la transformación digital sí es importante y no es un tema de TI, es un tema estratégico. ¿Ok? Entonces tenemos una empresa que nos ayuda, tenemos un ecosistema donde trabajamos con startups o con empresas maduras para poder agregar más valor a las organizaciones. Eso es Falconi. Y nosotros tenemos un propósito, alcanzar la meta, que es la meta del cliente, pero haciéndolo de forma correcta. Es decir, de forma ética y transfiriendo el método. Y trabajando en equipo con el cliente y para el cliente. Eso es nuestro propósito, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, Luis va a hablar de salud. ¿Qué hacemos en salud en Brasil? ¿Ok? Por favor.
Aló. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y en primer lugar, me gustaría decir que es un gusto enorme estar aquí con ustedes. No es mi primera vez en Colombia, es la cuarta vez, la primera en Cartagena. Y decidí por intentar hablar español porque me pareció lo más indicado en un evento en Colombia, ¿no? Entonces voy a intentar, no hablo español tan bien cuanto Nelson, que es colombiano, pero voy a intentar hablar español con ustedes. Estamos en un punto de disrupción en salud, en la asistencia en salud en general. Esta disrupción ya ocurrió en otros segmentos, en otras industrias. Cuando hablamos de hoteles, por ejemplo, tenemos que hablar de Airbnb. Cuando hablamos de taxis, tenemos que hablar de Uber. Cuando hablamos de ventas online, tenemos que hablar de Amazon. Fueron movimientos disruptivos que pasaron en distintas industrias. Y en salud estamos empezando a pasar por lo mismo. ¿Por qué no fuimos tan rápido cuanto las otras industrias? Porque no teníamos las condiciones, las precondiciones necesarias hace 4 o 5 años atrás. Los factores decisivos para la disrupción, y por disrupción entendemos una manera totalmente distinta de hacerse las cosas y de comprenderse las cosas, uno de los factores predisponentes es la disponibilidad de datos. Y como nunca tenemos hoy datos de salud. Hace más o menos 4 o 5 meses el Wall Street Journal publicó sobre una cama hospitalaria que mide continuadamente cerca de 100 parámetros distintos. Entonces la potencialidad para generación de datos es enorme, es masiva. Y a partir de esos datos podemos generar conocimientos nuevos, desde que tengamos la capacidad analítica necesaria. Entonces la capacidad analítica es una otra cosa que pasó y que ahora la tenemos para que podamos entonces interpretar esos datos y trabajar con ellos de manera masiva para que generen conocimiento que nos ayuden a tomar decisiones. Una otra cosa que pasa actualmente es un cambio profundo del perfil del paciente cliente. Son personas más conectadas, son personas más involucradas, son personas que quieren tener voz y tomar decisiones cuanto a su tratamiento. Por eso hablamos tanto de experiencia del paciente, ¿no? Por eso este tema está tan en moda. Porque estamos hablando de que necesitamos escuchar al paciente no solamente para que evalúe lo que hacemos, sino que nos diga cuál es la experiencia. Entonces el perfil de este paciente está mudando. El perfil del interés del paciente está cambiando. Porque no más se habla de alguien que busca los servicios de salud para tratar de una enfermedad solamente. Estamos hablando de gente que busca los servicios visando el bienestar general, porque saben que van a vivir más. La expectativa de vida está aumentando a cada día, ¿no? Se cambió recientemente en Italia la definición de ancianos o de la mejor edad, ¿no? Hablábase de cosas como 65 años, ahora háblase de 75. Hasta 75 no son ancianos más. Entonces la búsqueda por bienestar, por salud de manera general, es mucho mayor y más compatible con este nuevo tipo de paciente cliente. Y ahora estamos
hablando también de una tercera presión que tenemos, que es la presión por reducción de costos. No es una presión nueva. Varias iniciativas a lo largo de décadas fueron tomadas, pero ahora tenemos condiciones de desafiar los status quo. Ahora tenemos condiciones de entender de manera más profunda lo que pasa con los costos y hay un gran movimiento de se pasar desde volumen hacia valor. Entonces no se trata más de producir admisiones, tratamientos, intervenciones, pero de brindar valor a todos aquellos que están involucrados en la salud de manera general. Los prestadores, los proveedores de salud, los clientes, todos aquellos que están involucrados. ¿Y cómo nos quedamos como consultores en una situación como esta, donde está por haber un cambio tan profundo en la industria? Tenemos un gran desafío, que es apoyar a las instituciones a hacer lo que hacen en lo tradicional de la mejor manera posible. Entonces tenemos que trabajar con procesos, tenemos que trabajar de manera analógica, tenemos que hacer todo lo que hacemos, el PHDA, y discutir y rediscutir procesos y optimizar cosas, pero no podemos dejar de desafiarlas para la organización del futuro. Imaginemos el futuro, ¿no es este el tema del foro? Imaginemos el futuro, será totalmente distinto de lo que tenemos hoy. Entonces no podemos dejar de desafiar estas organizaciones con el digital, con todo lo que tiene que ver con cambios, con disrupción de la manera como hacemos las cosas. Entonces tenemos que al mismo tiempo hacer lo que hacemos de manera tradicional y trabajar con los cambios profundos que tendremos en los próximos años. Entonces ese es el desafío y lo que voy a hacer aquí es mostrar dos experiencias y Nelson enseguida mostrará algunas otras, algunas más tradicionales y otras más digitales. Ustedes van a ver a medida que progredimos aquí un poco. Entonces, tenemos algunas experiencias en Brasil, puede ser que no reconozcan, cuando miré esta pantalla aquí no reconocía muchas de las empresas, puede ser que no reconozcan una salida, estamos hablando de grandes grupos hospitalarios, de grandes planes de salud, que son públicos y privados, que son algunos de nuestros clientes en Brasil. Entonces aquí está un poco del histórico de los principales proyectos que hemos conducido en este segmento de salud de manera general. Y a lo largo de todo ese tiempo trabajamos con el concepto de cadena de valor. Entonces, ¿cómo se da? ¿Cómo es el proceso de brindar valor en las organizaciones de salud de manera general? Esta es una cadena genérica. Por supuesto, la trabajamos de manera específica en cada una de las compañías y organizaciones con las cuales trabajamos. Y aquí tenemos un poco de los procesos de apoyo y esto después es desglosado y es cascadeado a todas las áreas de la organización, para que podamos entender cuál es el valor que brinda cada una de estas áreas y cómo podemos optimizarlo. Entonces trabajamos todos los aspectos de la organización, cosas como ingresos y costos y gastos y riesgos y seguridad y calidad de manera general, porque estamos hablando de resultados para el paciente y estamos hablando de resultados para la organización. Y no son cosas distintas, no son cosas antagónicas, son cosas complementarias. Entonces tenemos que hablar, cuando hablamos de calidad de manera general, cuando hablamos de excelencia, estamos hablando de excelencia en todos los aspectos.
Entonces es importante tener esta visión sistémica de los principales resultados que necesitamos brindar a las organizaciones. Algunos de los resultados que tuvimos en algunas de estas organizaciones, un gran hospital brasileño referencia en tratamientos con tecnología de punta y atención humanizada, ahorros de $8 millones por año a través de mejora de procesos. Volviendo al básico, ¿no? Muchas veces nos olvidamos del básico, nos olvidamos de hablar con las personas involucradas en un proceso, especialmente cuando este proceso pasa por varias áreas distintas. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con los procesos para reducir la pérdida de ingresos, con procesos de compra, esto fue lo que hicimos allá. Analizamos la estructura y implementamos en esta red hospitalar un centro de servicios compartidos que generó resultados importantes para la organización. Y hicimos también un esfuerzo de renegociación de contratos y reducción de pérdidas. Para algunos de estas iniciativas vamos a detallar un poco más el cómo lo hicimos, pero no tenemos tiempo para entrar en detalle en cada uno de los proyectos. Vamos a mostrar algunas de las cosas, ¿no? Hay un grupo hospitalario con el cual trabajamos con 6 hospitales de grande porte, más de 8.500 colaboradores, con ganancias de ingresos de 29 millones de dólares. Incrementos de la productividad con cambios de programación, con proceso de facturación, que es un proceso importante cuando se tiene proveedores de salud que reciben de contratos de operadoras, y reducción de costes y gastos, con pérdidas materiales, consumo, reducción del nivel de inventario por centralización de procesos. Estamos hablando de cosas tradicionales, estamos hablando del convencional. Pérdidas de ingresos fueron trabajados en la mayor empresa de medicina diagnóstica de América Latina, que es uno de nuestros clientes, a través de la automatización y la estandarización de los componentes críticos. Una vez más, volviendo a lo básico, a la estandarización de procesos. Imaginen 120 distintos puntos de colecta de muestras de sangre, de material para el laboratorio. Si no hay una estandarización muy importante y si hay un turnover alto de personas, se hace el caos. Entonces, la importancia de la previsibilidad y de sostener resultados sin contar especialmente con las personas, sino con el entrenamiento y con la capacitación y con todo que se brinda a estas personas. Aquí pasamos del tradicional para el disruptivo. Yo he dicho que en algunos años, pocos, la asistencia a la salud y la industria de la salud será totalmente diferente de lo que conocemos hoy. Entonces, cosas como machine learning, máquinas que aprenden. Hoy hay máquinas que hacen diagnósticos de imagen igual o mejor que radiólogos experimentados, expertos. Y van aprendiendo a reconocer padrones distintos y van perfeccionando su manera de brindar diagnóstico. Inteligencia artificial para diagnósticos, tratamientos, tendencias, longevidad y bienestar, como dicho. Entonces, cosas como la genética, el secuenciamiento genético, el genoma, resonancia de cuerpo entero, todo eso es lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Cirugía robótica, menos invasiva, más precisa,
a distancia muchas veces, en donde el cirujano no importa más dónde esté el cirujano, desde que cuente con el equipo, se puede operar a alguien a distancia, ¿no? Monitoreo y generación de datos, los llamados wearables. Entonces, pulseras, devices de toda manera que van a monitorear y van a enviar señales de alarma cuando la glucosa está alta, cuando la presión se alteró por alguna manera. Entonces, las personas estarán mucho más conectadas y generando datos todo el tiempo para mejorar la atención. Atención por robots. Ya es realidad en algunos hospitales, en algunos servicios de salud para situaciones más interactivas, más corriqueras del día a día. Entonces, la primera atención le da un robot y no una persona más. Entonces, la previsibilidad, todo eso puede ser garantizada con automatización de llamadas y orientaciones preliminares, por ejemplo. Preoperatorias, por ejemplo. Toda la experiencia del paciente se torna cada vez más importante. Entonces, una mejor comprensión de la experiencia de los pacientes es vital para que las organizaciones de salud comprendan lo que quiere el paciente, lo que quiere este nuevo paciente cliente, que está mucho más interesado en bienestar, no solamente en trabajar con sus enfermedades. Impresoras 3D. En el año 2015 fue autorizado el primer medicamento 3D por el FDA de los Estados Unidos. Es un antiepiléptico. Imaginen ustedes una persona que hoy tiene que tomar 4, 5, 6 medicamentos distintos. Es un desafío. La complacencia, la compliance con la medicación es un desafío. Monitorear la dosis de cada uno de ellos es un desafío. Entonces estamos a punto de tener medicaciones customizadas donde se puede tomar una que vale para todos y que es customizada con la dosis adecuada para cada uno de los pacientes, a partir de los datos generados y a partir de entender de manera profunda las necesidades de cada uno. Entonces estamos hablando de cosas que pueden parecer distantes, pero están mucho más cerca de lo que imaginamos. Y como estamos hablando de disrupción y estamos hablando del tradicional, es importante tener en cuenta que la tecnología nos puede ayudar de dos maneras distintas. Podemos estar hablando de optimización digital cuando estamos hablando de cosas que no son disruptivas. Estamos hablando de digitalizarse la manera usual de trabajo. Estamos hablando de ganancias, estamos hablando de mejora, estamos hablando de mejora de eficiencia, pero estamos hablando de procesos tradicionales. Por otro lado, podemos hablar de lo que llamamos de transformación digital del negocio, que tiene que ver con disrupción, que tiene que ver con cosas que son totalmente distintas y que estaremos haciendo de una manera totalmente disruptiva y distinta de lo actual. Y nosotros como consultores tenemos el desafío de hacer los dos. Trabajar con lo que existe o tratar de optimizarlo, pero sin perder de vista lo que viene por delante, lo que viene en los próximos años, que es una verdadera revolución, una verdadera transformación digital del negocio salud de manera general. Entonces les voy a presentar dos cases. El primero es un grupo hospitalario que tenía la necesidad, estaba expandiendo su red, construyendo 2 nuevos hospitales y tenía desafíos de optimización.
tenía desafíos de garantizar previsibilidad. Tenía el desafío de pasar una imagen única en los distintos hospitales de la red. Y sus gastos financieros estaban creciendo a un ritmo 2 veces mayor que los ingresos. Entonces tenían un desafío muy grande en términos de costos y gastos también. Hicimos algunas cosas en términos de procesos de apoyo y trabajamos básicamente toda la cadena de logística, de suministros y de todo eso en este hospital, trabajando desde la compra hasta el almacenamiento y la suministración y después la cobranza, el cobro y después el recibimiento por parte de las operadoras. Entonces, toda la cadena de materiales, de medicamentos y de todo eso para esa organización. Entonces, trabajamos con aumentar, por ejemplo, el plazo de pagos, aumentar la rentabilidad de los procedimientos, reducir las devoluciones, que son un problema serísimo cuando se suministra o se retira algo de la farmacia del hospital, se lleva a la unidad de internación y por algún motivo no es utilizado, entonces tiene que volver y la devolución, todo el proceso, hay pérdidas, hay errores y hay una serie de cosas que perjudican este proceso. También reducir los plazos de stock. Y en la parte de facturación y recibimiento, reducir el plazo de facturación, que son en general complicados, son exigencias distintas de las distintas operadoras, complicado. Entonces hay que haber un proceso muy estandarizado de hacerlo. Reducir plazos de recibimiento, reducir incumplimiento de algunas de las exigencias de las operadoras para evitar glosas, que es un problema. Se brinda un servicio, se brinda un tratamiento y de repente no se recibe por él, porque la operadora simplemente glosó la cuenta y no se puede hacer mucha cosa, muchas veces. Entonces, los enfoques que tuvimos aquí fueron básicamente identificar en la cadena de valor y los indicadores que mensurasen el desempeño de los procesos, de cada uno de los procesos que eran clave en la cadena para brindar valor al final, sea para el paciente, sea para la organización de manera general. Y a partir de la cadena desarrollamos un árbol de indicadores, donde el indicador principal se desglosa en indicadores menores. En general, los indicadores principales son más financieros. Y cuando vamos a la derecha, cuando vamos a desglosando, llegamos a indicadores que son más operacionales. Y en nuestra experiencia lo que vimos es que las personas les toca más los indicadores operacionales en la línea de frente. Y no hace mucho sentido hablar con ellas de indicadores financieros muy amplios, porque no están bajo su autoridad. Cuando estamos hablando de cosas más del día a día que están bajo su autoridad, entonces hace mucho más sentido y discuten mucho más planes de acción e intervenciones que pueden mejorar la rutina y mejorar los resultados. Definimos entonces metas. Es muy importante que todos tengan metas, no solamente metas generales, estratégicas de la organización, sino todos en la organización, en su área de autoridad, tienen que tener metas. Entonces las metas de glosas fueron metas desglosadas para todas las unidades, no solamente una meta general de glosas. Análisis de las interfaces y flujograma de los procesos, todo que lo conocen ustedes, todo lo tradicional, pero con una discusión muy específica por encima de las metas y por encima de lo que está hoy impidiendo que logremos estas metas.
Otra cosa que en nuestra experiencia vemos es que es muy difícil que las personas hagan una buena conversación entre áreas. Entonces, cuando hablamos de qué les impide llegar, muchas veces tiene que ver con la farmacia, o tiene que ver con el centro quirúrgico, o tiene que ver con el otro. Y cuando ponemos todas esas personas juntas para tener una conversación y un plan de acción común, entonces muchas cosas son aprendidas y muchas intervenciones son hechas porque ellos se sienten dueños de la meta y del plan. Otra cosa que hicimos fue analizar la estructura organizacional a partir del valor que tenía que ser brindado. Muchas veces se hacen las cosas de los medios hacia los fines. En general tendemos a partir de los fines, entender cuáles son los fines, cuáles son los objetivos, y a partir de allí, entonces, vamos a pensar en la mejor estructura, la más adecuada, dónde deberán estar los procesos, dónde deberán ser alocadas las personas, y cuál es el mejor diseño para todo eso. Y entonces hay que gestionar los planes de acción. Y ahí el liderazgo es clave, es fundamental. Porque si no hay liderazgo, hay mucho que hacer en un hospital y las personas van a hacer otras cosas y se olvidan de los planes, se olvidan de las metas, se olvidan de las intervenciones. Entonces, en general lo que hacemos es crear un ritual, y lo llamamos de ritual porque es repetitivo, en distintos niveles, donde las personas empiezan a mirar sus indicadores más operacionales y sus metas y sus planes. Y correlacionar la ejecución de los planes con la mejora de resultados. Si la mejora no viene, o el plan no es bueno, o el plan no está siendo ejecutado. Y esto pasa todos los meses, con los distintos niveles de liderazgo. Entonces empieza en las áreas operacionales, después en las gerencias, hasta la dirección. Entonces hay reuniones de resultados para seguimiento de los planes y de los indicadores comparados a las metas. Y una vez logrados los resultados, tendremos que asegurar la previsibilidad. Tenemos que tratar de sostenerlos. Y esto lo hacemos con entrenamiento de las personas y la verificación, como les va a enseñar a Nelson, del paso a paso básico para cada una de las tareas que sean consideradas críticas para que aquel resultado pase y no se deteriore, no vuelva a ser lo que incomodaba la compañía de alguna manera. Aquí está un poco de los resultados que tuvimos en ese trabajo, que tuvo una duración de 9 meses. 5% de costo evitado, que tiene que ver con la manera como se compran las cosas. Entonces, todas las compras fueron hechas de una manera que generó 5% de costo evitado. Una reducción de un poco más de 14 días o 18% del ciclo financiero de la organización, que es fundamental para ellos. Y una reducción de 7% de glosas, que significa más ingresos, y ingresos en un plazo razonable para la organización también. Tradicional. Tenemos que hacer las cosas de la manera tradicional porque nuestras organizaciones hoy en día trabajan de manera tradicional en la mayoría de los casos. Entonces tenemos que hacerlo. Aquí algunas ganancias cualitativas, ganancias de productividad con reducción de trabajos, actividades que no agregaban valor. Muchas veces percibimos que la misma tarea era hecha en distintas áreas, 2, 3 veces con el trabajo, porque no conversaban, no hablaban. Integración de los sectores productivos y administrativos, participación del equipo operacional en la solución de problemas,
mayor claridad de los papeles y funciones por parte de todos, mayor acceso a los datos y resultados. Las personas, como he dicho, son propietarias, son dueñas del resultado, son dueñas del indicador, son dueñas de la meta. Entonces es un punto de honor para ellas llegar a los resultados y sentirse desafiadas a hacer mejor, a cumplir el plan. Identificación de posibilidades de mejora en calidad de los sistemas de la organización. Entonces, varios cambios fueron hechos en los sistemas informáticos de la organización. Y la implementación de rituales de rutina con foco en resultados y despliegue de las metas para los distintos sectores. Y una cultura que no es muy común, no sé cómo pasa en Colombia, pero en Brasil, a nosotros nos gusta mucho la cultura de las noticias buenas. Entonces gustamos de traer las noticias buenas a nuestros jefes y a todos. Pero a nosotros no nos gustan las noticias malas. Y las noticias malas son las que van a cambiar nuestros resultados. Entonces una cultura de enfrentar los problemas, de llamarlos de problemas, de llamarlos de resultados que no están siendo logrados y que están de alguna manera perjudicando la organización. Esto es fundamental. La cultura de enfrentamiento de problemas para que podamos entonces trabajar de manera madura para solucionarlos. Otro desafío. La ciudad de Río de Janeiro tiene, por cuestiones históricas, 6 hospitales que están bajo la autoridad del gobierno federal y no municipal, no estadual, que es lo que pasa en la mayoría de las provincias, de los estados de Brasil. Estos 6 hospitales están en un momento muy difícil, la ciudad está en un momento muy difícil, como dijo Nelson, el estado, entonces hay un problema serio. Y todos nosotros sabemos que la prensa le gustan las noticias malas en relación a salud, ¿no? Entonces, son hospitales de grande porte por todas las partes de Río. Hay aquí en la zona sur, Ipanema, pero hay en regiones muy pobres de la ciudad, algunas de ellas controladas por milicias paramilitares. Entonces, son desafíos muy grandes de toda suerte. Y el nuevo gobierno quiso dar una respuesta rápida a algunos de estos desafíos. No podíamos hacer todo lo que era necesario en pocos meses, pero a nosotros nos fue solicitado apoyo para que diéramos una respuesta rápida que traduciese en mejora de atención a la población. Porque teníamos cosas como estas. Algunos titulares de prensa, que creo no sean muy distintos en Colombia, ¿no? Crisis, personas que no son atendidas, personas que demoran a la atención, y cirugías canceladas y todo eso. ¿Sí? Creo que cualquier periódico de Colombia o de cualquier otro servicio público de salud podría tener la misma situación o titulares parecidos. Entonces, ¿qué hicimos? Tendría que ser algo que tuviese repercusión en la atención, que fuese percibido por el paciente cliente, algún tipo de mejora rápida. Sabemos que hay problemas estructurales, hay problemas de construcción, hay problemas de equipamientos, de tecnología, de modernización de tecnología, pero teníamos que dar una respuesta rápida. Entonces trabajamos solamente con 2 grandes líneas de indicadores. Indicadores de acceso e indicadores de resolución. Todo lo que quiere un paciente es, primero, atención, quiere ser atendido. Y segundo, solución para su problema. Resolución. Entonces tratamos de trabajar con estas 2 líneas de atención
con indicadores clásicos, tradicionales, conocidos como tasa de ocupación, que tiene que ver con la ocupación de la capacidad instalada en términos de camas, de hospitales. El giro de cama, que tiene que ver con la calidad de la atención y con toda la temporalidad de los exámenes y todo eso. Y el tiempo de espera, que muchas veces llegaba a 6 meses para una consulta especializada o para una cirugía o para alguna cosa de ese tipo. Entonces fueron los indicadores que trabajamos para acceso y para resolución, tiempo promedio de permanencia, reingreso no programado en el hospital, remisión a otro servicio con cita agendada, porque muchas veces se mandaba embora el paciente solo con la orientación de que buscase un ortopedista. Y cómo iría a hacerlo, no se sabía. Entonces los agendamientos previos y reenvío para programación de citas y de exámenes. Lo que hicimos, tratamos de dar metas para cada uno de estos indicadores, para cada uno de los hospitales. Entonces todos los hospitales se reunieron con nosotros y hicimos un simulador donde cambiábamos el número en términos de meta propuesta con bases en el histórico previo y en valores de referencia. Entonces hicimos todo un levantamiento de benchmarks de hospitales comparables, obviamente, porque no hace sentido comparar un hospital público de la realidad que les comenté con un hospital privado de excelencia. Entonces comparamos hospitales comparables y hicimos un simulador y un desafío a cada uno de ellos. Terminamos hace 2-3 semanas esta fase. Y si las metas son logradas, estamos ahora empezando el ritual de seguimiento y los planes de acción y de los indicadores. Y si se logran las metas, tendremos este impacto al final de 6 meses. Un aumento global de admisiones en los 6 hospitales, de 263 admisiones por mes, 5.400 consultas a más por mes. Consultas no médicas, más de 1.000. Fisioterapia y todas las otras. Cirugías ambulatorias, incremento de 179 por mes y 254 cirugías en el centro cirúrgico al mes. Esto reduce la cola de espera para cirugía en 6 meses a prácticamente 0. Entonces son impactos desde los resultados necesarios hacia los procesos y entonces ahora estamos armando los planes de acción y empezando el seguimiento para que podamos tener estos resultados al final de los próximos 6 meses. Y ahora paso a Nelson para hablar un poco de operadora y del APP, ¿no? Muchas gracias. ¿Escucha? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar de un caso de presupuesto base cero. En realidad quiero comentar algo, y no es un chiste, lo que voy a decir no es un chiste, ¿no? Yo estoy en una empresa, no fue del sector salud, en un país de América Latina, no fue Colombia. Y fui a hablar de presupuesto base cero, y me dijeron, aquí ya hacemos presupuesto base cero, lo hacemos desde el inicio. Yo no entendí. Para nosotros, y el concepto presupuesto base cero, se habla mucho y posiblemente se hace poco, ¿ok? Entonces una nueva forma de hacer presupuesto, básicamente en gastos, en cualquier sector, ¿ok? Una forma científica de hacer el presupuesto, sin que el nivel de servicio sea perjudicado, todo lo contrario.
Entonces es una forma disciplinada y metódica de involucrar a toda la organización para que haga un presupuesto y cumpla su función, ¿no? Agregar valor a la cadena o a los procesos de apoyo e involucrando a todas las personas de la organización. Entonces voy a hablar de un caso del sector salud. Una operadora de planes de salud. En Brasil es diferente la legislación, allá hay integración vertical, ¿okay? Pero eso no es el caso. Lo importante, una operadora de más o menos 6 millones de usuarios, tienen hospitales propios, red propia y hospitales conveniados con contratos, 20.000 consultorios y clínicas y trabajan en red. Hace parte de un gran grupo internacional y trabaja con este método de gestión que les voy a presentar. Cuando realizamos el proyecto, también tenía un otro objetivo de aumentar las admisiones en los hospitales propios, ¿no? Allá se permite eso. No sé si en Colombia se permite eso, en la red integrada se permite. Este era un objetivo, pero el otro objetivo, el más importante dentro de esta presentación era reducir los gastos. Y tenemos amplia experiencia en hacer presupuesto base cero. En realidad hemos hecho 608 proyectos en 15 países durante 11 años. Y eso nos permite tener una base de datos para comparar los sectores y poder referenciar, como decía Luis, con benchmark, en clúster o agrupamientos comparables. Entonces hay dos conceptos simples y si se aplican de la mejor forma, conociendo el sector, es poderoso. Lo primero es comparar lo comparable, definir cómo clusterizar. Y lo segundo es definir el indicador de uso. Aparentemente eso es obvio, ¿no? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, gastos de limpieza. Entonces tenemos el precio del detergente y el consumo del detergente. Y yo puedo generar un indicador sencillo. ¿Para qué usamos detergente? Para limpiar. Entonces, ¿cómo puedo generar un indicador? ¿Cómo puedo generar? Kilogramos de detergente por metro cuadrado. Es un indicador. Segundo, yo tengo que comparar lo comparable. Y para eso es importante involucrar a todas las personas de la organización. Entonces yo voy a comparar laboratorios con laboratorios, oficinas con oficinas, talleres con talleres, lavandería con lavandería, ¿no? Yo no puedo comparar la oficina con el laboratorio. Ahora, yo puedo afinar esa comparación. Laboratorios de tecnología A con laboratorios de tecnología A. Laboratorios de tecnología B con laboratorios de tecnología B. Ese conocimiento existe y no hay que inventarlo. Y en la organización existe. Hay que poner a participar a las personas que conocen. El know-how de las personas que trabajan en nuestras organizaciones es muy grande. Necesitan ese método. Entonces, cuando tengo esos conceptos en las cuentas de gastos de una organización, además tengo referencias externas, yo puedo definir metas. Y eso es importante. Luis habló de las metas. Y en realidad muchas organizaciones no saben definir metas. Es más, vamos a algunas organizaciones y las metas son infinitum, ¿no? Objetivo, valor y plazo. Pero son infinitos y son rateadas, son lineales. Entonces, el peor error, y eso sucede en todos los sectores, vamos a reducir los gastos 5%. Todo el mundo tiene que reducir 5%. Eso no es gestión, eso es ser mediocres. ¿Ok? Porque la persona o el área que ya hizo gestión ya no tiene colchón. Y los que no han hecho nada están alegres, ¿sí? Y si hay remuneración variable, los que no han hecho nada ganan el bono. Y los que de verdad trabajan no ganan nada. Entonces, cada uno tiene que definir metas en función de su potencial de definir metas. Y eso es una brecha. Entonces, hay que saber definir metas a través de brechas y de comparar lo comparable. Básicamente, eso es presupuesto base cero.
¿ok? Y hacer que todo el mundo se involucre, como lo decía Luis, desdoblando el problema hasta el último detalle. Entonces voy a explicar rápidamente eso. Aquí se redujeron 69 millones de dólares en un año. Lógicamente hay que comparar lo comparable. Eso es una reducción de 11%. Y nosotros tenemos esa experiencia. Entre 8 a 30% de reducción se puede lograr con estos métodos. ¿Ok? Eso es muy importante porque el nivel de servicio mejora, se reducen los gastos y los índices de rentabilidad de la organización aumentan. Eso es muy importante porque hay recursos para aplicarlos en lo que se debe aplicar. Y a partir de ahí, hacemos análisis de oportunidades, metas compatibles, productividad y control. Los rituales de control que Luis habla son muy importantes. Normalmente definimos muy bien las metas, normalmente elaboramos planes de acción, pero no hay acabativa y no pasa nada. Ese es el problema, no pasa nada. Entonces tiene que pasar cosas positivas y cosas negativas. Como lo habló un expresidente brasileño en Argentina, duela a quien le duela. Y para eso hay una pequeña herramienta de gestión muy olvidada que se llama gestión a la vista. ¿Ok? Controles de gestión a la vista. Información transparente para las personas que tienen que ver esa información. Y a través de dashboard, paneles, semáforos, gráficos, todo el mundo sepa cuál es el placar del juego, el marcador. Con información confiable y transparente, emitida por una organización oficial, ¿no? Tiene que ser muy confiable. Entonces, la estructura tradicional del presupuesto, yo hago presupuesto de abajo hacia arriba. La lógica de la reducción siempre es lineal. Disculpen, dije mediocre, pero es mediocre. ¿Ok? Y la interacción es aislada. Si formamos una estructura matricial que permita generar control cruzado, esto es muy poderoso. Porque imaginen, las áreas que gastan, trabajan sus paretos, ¿no? Entonces le ponen cuidado a sus grandes cuentas. Pero hay algunas otras cuentas que en el transversal de la organización, si se suman, son importantes. Esas otras cuentas pueden tener ese control cruzado. Entonces se puede nombrar una persona de la organización que mire esas cuentas. Por ejemplo, viajes, gasto de papelería, utilities. Cuando se trabaja un control cruzado, hay dos dolientes. Un responsable, dos dolientes. Extraño, ¿no? Esa persona transversal va a ayudar al que le gasta a que gaste mejor. Entonces no se trata de bajar el gasto, se trata de invertir bien el gasto. Como hay un parámetro, yo puedo medir muy bien eso. Y se definen metas comparando lo comparable. Entonces definimos meta con base en porcentaje de captura de brechas. Y se tiene muy claro qué porcentaje de captura de determinado indicador de gastos se puede capturar en un ejercicio fiscal, un primer ejercicio fiscal. Cuando todo eso lo hace la organización, genera ese gran potencial. Es que 11% de reducción de costos, de gastos es muy importante en una organización. Y lo mejor, sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante. Luis habla portugués mejor que yo, está hablando español mejor que yo también. Aquí hablamos español, nuestro accionista habla financés. Es muy importante esa palabra, financés. Entonces yo traje dos palabras en español nuevas, ¿no? Acabativa y financés, ¿no? Estas son importantes, las dos son muy importantes. Bien, entonces, el gasto yo lo reduzco lógicamente, reduciendo P y Q, ¿no? Consumo y precio. Tengo ejemplos groseros de otros sectores.
los voy a decir, ya que dije una grosería antes, voy a decirlo. Hicimos un proyecto en la alcaldía de São Paulo. São Paulo es una ciudad muy grande, ¿no? Donde habían 11.000 contratos de telefonía, ¿sí? 11.000 de líneas telefónicas. Solo con hacer un contrato se redujo la cuenta a 20%. Lógico, poder de negociación. Imaginen una cuenta de 11.000 cuentas, de contratos de 11.000 cuentas. Tenemos todo un poder de negociación de hacer un solo contrato. ¿A quién no le gustaría tener ese contrato en Brasil, no? Entonces tenemos poder de negociación. Hay formas de reducir, de mejorar la contratación, negociar y reducir el consumo. Reducir el consumo, si tenemos un buen indicador, un parámetro de comparación. Entonces, si todo eso lo estamos haciendo en todas las cuentas, y yo no estoy hablando en el Pareto, ¿no? Estoy hablando de todas las cuentas contables de los gastos. Lógicamente, hay una base de gastos y hay una base trabajable de gastos. Y se hace una diferenciación. Hay algunas cuentas que no se pueden trabajar. ¿Ok? Cada organización dice, esta no me la trae, esta sí me la trae. En el sector público es más complicado ese tema, ¿no? Que si uno les pone cuidado, no hay cuentas trabajables, ¿ok? Bien, bueno, entonces vamos a trabajar precio y consumo. Y vamos a trabajar el proceso, como Luis explicó también, ¿no? Vamos a trabajar el proceso, entonces vamos a analizar la situación del proceso, a proponer mejoras. ¿Qué se me hizo el libro? Los dejé allá. Volver a lo básico. No hay que hacer otra cosa. Lo que pasa es que hay que hacerlo con disciplina y enfocado. Voy a decir algo que no suena muy, no tiene hilo conductor. Enfocado estratégicamente a lo táctico. Es medio complicado, ¿no? Hay que enfocarse, priorizar y ponerle foco para identificar tareas críticas y volvemos a elaborar estándares. Y es un tema delicado y muy hablado, yo diría muy quemado, ¿no? En otro país, en otro sector, yo hice la siguiente pregunta. ¿Para qué estandarizan? Para hacer estándares. ¿Y para qué hacen estándares? Para estandarizar. ¿Mm? Si no tenemos claridad de que la estandarización es una actividad de crear, utilizar y auditar estándares para generar previsibilidad, no estamos estandarizando. Y si yo necesito crear, yo tengo que ser didáctico, de acuerdo al público objetivo. Y no hay que estandarizar todo, ni todos los procesos, sino lo crítico, lo prioritario. Y la organización tiene el know-how de definir qué es lo prioritario, ¿no? No, la organización no, las personas de la organización. Entonces, elaboramos estándares y no solo elaboramos, sino crear, utilizar y auditar. Entonces hay que entrenar, 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 entrenar. Y entrenar no es PowerPoint. Entrenar en el puesto de trabajo para que la persona que va a utilizar ese estándar lo utilice generando resultados y esté asociado a un indicador que se mida. Y el ritual de gestión que hablaba Luis no es mensual, es diario o horario. Y no es ritual, es una práctica cotidiana. Entonces tenemos que cambiar el modelo mental porque ese es el patito feo de la gestión. El patito feo de la gestión. En otro sector, y eso sí fue en Brasil, no puedo decir la empresa, teníamos un programa de Black Belt, nosotros certificamos Black Belt, habían rituales de gestión donde los Black y los Green presentaban sus cases, generando los resultados y les daban plaquita y todo el mundo feliz. Y un día un operador me paró era una planta, y me dice, ¿y cuándo nos van a reconocer a nosotros? Yo no entendí. ¿Cuándo nos van a reconocer? Nosotros somos los peon belt, ¿ok? Los peones belt, ¿sí? Los que ejecutamos el trabajo, los que hacen la tarea, los que generan el resultado.
de la organización. Los buenos o los malos resultados de la organización lo generan la función operación. ¿Ok? Esas son las personas más importantes. Dentro de la estructura organizacional, todos los que trabajamos arriba, entre comillas, deberíamos trabajar para ellos. Eso en algún tiempo se le decía invertir la pirámide del servicio, ¿no? Ahora no se volvió a hablar de eso. Bien, ok, entonces nos orientamos a resultados y ahora sí vamos con el método. Entonces vamos a analizar entregas, hacer lo necesario. Analizar la productividad de los niveles operacionales de las cadenas de soporte. Vamos a analizar la amplitud de control o la estructura de la parte top de la organización. Vamos a analizar la fuerza equivalente de tiempo y su valor agregado de aquellas personas en aquellos procesos. Y vamos a analizar también, porque también hay oportunidad, los gastos generales. Eso es lo que hay que hacer en presupuesto base cero. Entonces, para analizar las entregas hay que trabajar con varias herramientas. Y la más importante, aunque todas son, es trabajar un concepto de torres. Concepto de torres es muy importante. Y para eso es importante trabajar en conjunto con las personas que trabajan en el área. ¿Qué es torres? Por ejemplo, supongamos el área de recursos humanos. Supongamos que tiene 5 personas. Entonces hay que mapear de alguna forma qué hacen esas personas. ¿Cuáles son los productos y servicios que generan? Selección, contratación, desarrollo. ¿Qué hacen? No, ¿qué generan? ¿Cuál es el resultado de su trabajo? Eso se puede medir. Y yo puedo medir de alguna forma cómo lo hacen y qué tiempo le invierten. Eso, yo no estoy hablando de organización y método de los años 70, no. Hay otras técnicas. Pero antes de eso, hay que definir de esos productos y servicios, hay que clasificar cuáles son lineal, cuáles son básicos, cuáles son presupuesto base cero. Aquella actividad que si no se hace, perjudica los resultados de la organización, no del área, de la organización. O aquella actividad que tiene que cumplir un requisito legal para que pueda funcionar. Es decir, si esa actividad no se hace, se para la organización. Eso es basal. Y después tener criterio de definir cuáles son prioridad 1, 2, 3. Entonces, basal, 1, 2, 3, 4, la que se requiera. Cuando yo construyo esos criterios y yo levanto qué hace la gente y yo clasifico el Pareto y clasifico qué hace basal, qué hace 1, 2 y 3 y 4 y 5 también. Entonces yo veo que mucha fuerza de tiempo equivalente se dedica a actividades que podemos eliminar, sustituir o hacer de otra forma. Entonces yo tengo un gran potencial de reducir la fuerza equivalente de tiempo y de disminuir el número de personas si se requiere. ¿Ok? Pero se hace con método. Entonces yo trabajo torres y fuerza de tiempo equivalente en todos los procesos de la organización. ¿Ok? Y se construye el concepto de qué es basal con la organización, que es prioridad 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos a sorprender, porque muchos de esos procesos generan actividad en productos que no agregan valor para la organización. Porque más o menos aquí le fueron colocando micos, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo y lo continúan haciendo. Y nadie analiza por qué se hace. Entonces, en vez de qué se hace, es por qué se hace. A partir de ahí tenemos un potencial de reducir tiempo equivalente y
En los niveles inferiores de los periodos de Estado, analizamos la productividad de las personas. Y hay comparativos. Y yo puedo traer aquí, dentro de las bases de datos, en el sector público o en el sector público salud, por ejemplo, ¿cuál es el benchmark de número de funcionarios de recursos humanos por cada 1000 funcionarios del hospital? Y yo ya tengo un comparador. O número de funcionarios de financiero por cada 1000 millones de pesos. Tenemos todos los indicadores. Por sector, por tipo de proceso, y a partir de ahí se hacen los análisis. Y en la estrategia se mide la amplitud de control, ¿ok? La amplitud de control. Muchas veces se hace análisis y un gerente, un director tiene un gerente y un gerente tiene un supervisor. Eso tiene una desconexión gigante, ¿no? Entonces, el espacio control de algunas estructuras tiene que ser de 6 a 8, por ejemplo, o de 8 a 10. Eso depende de muchos factores, pero eso está ya mapeado y las buenas prácticas están muy bien definidas para comparar con otros sectores. Bien. Y en los gastos generales, la técnica ya es más conocida, ¿no? Analizar precio y consumo clusterizando y comparar lo comparable, con indicadores parametrizados. A partir de ahí es que se generan grandes resultados. Bien, ahora vamos a hablar, ¿no? Y estamos un poquito atrasados. Normalmente yo me atraso y mi gerente del tiempo, normalmente una persona, ahora la tecnología me está atacando, ¿no? Esa es la transformación digital de Luis, ¿no? Pero siempre tengo gerente de tiempo. Ahora vamos a hablar de un ejemplo, no es un caso, porque la junción, la fusión de dos experiencias que tienen digital y lo básico. Como Luis lo decía, optimización de lo existente a través de herramientas digitales, porque estamos cambiando. Y yo puedo tener el control de mi estandarización en el teléfono, ¿ok? Entonces vamos a hablar de un ejemplo, no un caso, que estamos creando y que va a ser un éxito en Colombia para el mundo. Por favor. Bueno, buenas tardes. Hoy les voy a contar qué estamos haciendo para Bogotá en el tema de urgencias que tiene relación con todo lo que hemos hablado. Yo creo que no necesito explicar los antecedentes de los servicios de urgencias del país. Incluso podría exactamente repetir las palabras que acaba de decir Luis. Ese es un fenómeno, bueno, no digamos mundial, pero latinoamericano sí. Y también nuestro país, nuestros comunicadores, nuestra prensa también es muy asidua de publicar constantemente el índice de sobreocupación del servicio de urgencias. Es la razón por la cual la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha hecho un convenio con la Organización Panamericana de la Salud, aunando esfuerzos para entender qué se puede hacer para modificar o mejorar los servicios de urgencias del Distrito Capital, que como ustedes saben, desde hace 4 años dejaron de ser 22 empresas sociales del Estado y ahora son 4 subredes integrales de servicios de salud. La situación de la red pública, como ya les dije, es complicada y este indicador reina se publica cada 15 días en la prensa capitalina indicando que estamos en el 120, en el 130, en el 140, en algunos momentos hemos alcanzado el 200, el 250%. Este proyecto intenta impactar eso con las características que tiene Bogotá y que tiene Colombia en el tema de prestación pública, porque los hospitales públicos sí son distintos. Los hospitales públicos sí requieren de unos discursos distintos, no desde el deber ser, sino unos imaginarios sobre cómo deberían abordarse. ¿Me permites el coso? Yo
voy a ir rápido para que podamos mostrar lo que de verdad nos interesa, perdón. Y es, bueno, todos sabemos que esto podría ser Tunal, que este podría ser Kennedy, que este podría ser Simón Bolívar en cualquier lugar, o incluso podría ser una institución privada también. Hay muchas en esta situación, pero estamos hablando de lo público solamente. ¿Qué tenemos en Bogotá? Un desfase estructural tecnológico, igual que dijo Luis, porque nuestra capacidad del servicio de urgencia es presionada porque lo ambulatorio tampoco funciona y la hospitalización tampoco funciona y los servicios complementarios tampoco funcionan. Entonces, todo eso es como un efecto dominó y termina en el servicio de urgencias, donde es visible, donde es inimaginable ver a las personas acostadas en el piso, canalizadas, acostadas en el piso o sentadas en una silla RIMAX. Eso es la realidad de los hospitales públicos en Bogotá. No he visto los de otras ciudades, pero yo creo que no es diferente, tal vez. Este es nuestro proyecto, está ya por terminar, tenemos 4 subredes, estamos haciendo, lo que vamos a hacer ahora es presentar lo que queremos hacer en una de las subredes, estamos trabajando con las 4, pero la subred Centro Oriente, que reúne esas 4 localidades que tiene con ciudadanos en situación vulnerable, requieren de unos servicios de salud que solo encuentran en lo público y pues obviamente tenemos allí una situación crítica que mostrar, además evidenciar. ¿Queríamos esto? ¿Será? No creo. Yo creo que esto sucede el día que se inaugura el hospital, ¿sí? Porque usted pone una cama o pone 100 camas, o sea, usted instala 100 camas y en 5 minutos las llena. El doctor Morales, que es nuestro secretario de Salud, salió hace un par de semanas diciendo que nuestro déficit es 4.000 camas hospitalarias. Pero construir 4.000 camas hospitalarias, ¿cuántos años nos toma? Y entre tanto, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos conciudadanos que necesitan atención y además hoy tenemos algo que dijeron aquí hace 4 horas, es un fenómeno de migración que está presionando estos servicios profundamente. Esto es utópico, ¿sí? Y más en la naturaleza del servicio de urgencias no es de la naturaleza del servicio de urgencias es la incertidumbre, nosotros no sabemos, por eso tenemos una capacidad instalada allí. Queremos ser predictivos, pero pues hay un límite en esa predicción, ¿sí? Nosotros mapeamos un proceso que sucede en las subredes, a propósito de que están dispersas geográficamente, es que su oferta está dispersa geográficamente y su disponibilidad no es 24/7. ¿Sí? Entonces tenemos que coordinar y programar los pacientes que entran a las unidades de servicios de salud que son de baja complejidad, que requieren atención de mayor nivel, para escalarlos al hospital de referencia, que solo hay uno por cada subred. Estoy hablando de Tunal, Simón Bolívar, Kennedy, se me escapó, Santa Clara. La Victoria está haciendo red con Santa Clara precisamente, ¿sí? Pero es hospital de referencia. Sin embargo, ahí hay una atención de mayor nivel y también podríamos transportar personas allí. Cuando yo hablo de transportar es que tenemos que sacar físicamente a las personas en una ambulancia, y llevarlas al hospital de referencia a que le hagan un TAC, porque en ningún otro lugar, estoy hablando de otra unidad de servicios, no tiene TAC. Entonces tenemos que coordinar eso bien. Ahora, ¿cómo hace eso las subredes? A punta de computador y celular, llamadas telefónicas. Y se coordina eso. Hemos migrado al Excel. O sea, la máxima avance y evolución es Excel, porque antes lo hacíamos en papel, ¿sí? Y estamos hablando de la capital del país, ¿sí? Este es el mapeo de este proceso. Nosotros, ¿qué le hemos sugerido a la subred Centro Oriente? Primero que optimicemos digitalmente. Hagamos lo mismo de siempre, que tenemos que mover a los pacientes, pero entonces convirtamos esa optimización a través de lo digital
Y también hagamos una cosa que Luis también dijo al inicio de la presentación, es que podamos hacer trazabilidad del proceso, porque es que datos de eso no hay. ¿Sí? No sabemos apenas los volúmenes, es decir, cuántas solicitudes se hicieron para transportar pacientes, para escalarlos a interconsulta o apoyo diagnóstico o traslado prioritario, que es lo que estamos manejando aquí, que es traslado prioritario, es el que está en ventana de oportunidad para ACV, por ejemplo. ¿Sí? Entonces necesitamos transportarlo ya inmediatamente. Y la central, que pues en Centro Oriente se llama eso la CRAU, que es el Centro de Referencia de Autorización de Urgencias, recibe esa llamada de alguien que está en una de sus unidades, estoy hablando de Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, para que, por favor, vengan por una persona aquí que necesita ir a Santa Clara ya, porque está en ventana de oportunidad. Todas esas como apunte de teléfono, correos electrónicos, y hay un fenómeno que pensé que ya no existía, pero existe, y es la transporte de esto. O sea, esto se imprime, esta solicitud se imprime, se le entrega al camillero, el camillero lo lleva a radio, el de radio llama y luego lo mete en un Excel. No, de verdad que yo sé que ustedes me creen porque en algunos de sus hospitales pasan cosas como esas, incluso siendo privado, ¿sí? No solo lo público, lo privado también. Entonces, este es nuestro proceso. Nosotros le decimos a Centro Oriente, esto tiene que ser una cosa fácil. Si usted quiere una solicitud, que usted es el médico, tú eres médico, estás aquí y tienes tu paciente enfrente, perdóname que te voy a usar esto, pásame mi celular. Entonces, como acostumbramos a usar esto, incluso cuando estamos atendiendo a nuestros pacientes, ¿sí? Incluso no para atender a nuestros pacientes. Entonces dijimos, bueno, entonces ¿por qué no les damos una herramienta que podamos usar aquí? ¿Verdad? Entonces tú eres nuestra doctora, médico general del servicio de urgencias y estás atendiendo a una persona que evidentemente tiene algún dolor abdominal, etcétera, necesita un TAC de abdomen. Estás en una unidad de servicio que no tiene TAC, entonces clic, nombre del paciente, cédula, TAC de abdomen. Y eso inmediatamente debe llegar a la central de urgencias y la central de urgencias dice, bueno, TAC de abdomen. Claro, eso no sucede inmediatamente, pero pues por lo menos estamos eficientando el proceso de alguna manera. Y la central de urgencias tiene toda la colección de oferta y disponibilidad de la red. Lastimosamente en Centro Oriente eso es únicamente posible en el hospital de Santa Clara. Entonces todos llegan a Santa Clara. Si necesitas TAC de abdomen, todos llegan allá, entonces los tenemos que llevar todos allá. Entonces necesitamos una oferta y disponibilidad que está agendada en la aplicación. Entonces ya bueno, sí, tenemos disponibilidad tal día, miércoles 29, 7 de la noche, clic, y ya se le envía un correo, un aviso y un correo electrónico al que va a atender, es el servicio de radiología de Santa Clara, más un proceso que se hace a diario, que es programar la ambulancia. Entonces la tripulación también debe recibir esto aquí. Y podemos tener entonces datos, allí los números que están sin negrilla, son momentos en que registro las solicitudes y los números que están en negrito es el momento en que yo verifico que las cosas se hacen dentro de la subred. Es decir, me entregaron el paciente, lo entregué en TAC, le hicieron el TAC, lo regresé a La Victoria o Jorge Eliezer, el que sea. Entonces, ese es nuestro proyecto, para contarlo rápido, y nosotros con nuestros amigos de Falconi hicimos esto. ¿Sí? Entonces, vamos a poner una herramienta que se usa, que además no necesitamos, en el software pues necesitamos entrenar, pero hay un conocimiento del manejo del celular que ya la gente apropió sola por el tema de tendencia. ¿Sí? Entonces podemos gestionar la oferta y la demanda de servicios, podemos controlar la agenda médica y los servicios que atienden estas personas y podemos crear una trazabilidad del proceso y luego ver esos datos en unos dashboards que también están previstos en la aplicación. Entonces tenemos posibilidad de optimizar esto, tenemos oportunidad de mejorar el proceso, más allá de la estandarización, sino de una
forma distinta de hacer las cosas, no porque no se haga tradicional, sino porque vamos a introducir una herramienta que nos permita apoyar el proceso y conocer los datos. Y tenemos una oportunidad de una vez tengamos los datos, entendiendo que estamos mejorando, ver otras oportunidades de mejora en el proceso. Me disculpan si voy rápido, estoy tratando de entregarles todo lo que teníamos previsto para el día de hoy. Entonces tenemos un envío, partes del proceso, un envío de solicitud de despido, el TAC para mi paciente, asigno el especialista le informo a Radiología de Santa Clara que voy a llevar un paciente para que le haga un TAC, cuando mañana a las 8 de la mañana, lo agendo con ese servicio, le entrego la información a la ambulancia para que la tripulación se mueva el día que hay que ir por el paciente y puedo hacer una recepción de los compromisos y es una verificación de que el proceso se hace y en qué tiempo se hace. Un interés de la aplicación es hacer unas asignaciones de tiempos y movimientos para entender ese proceso, cuánto toma. Y si logramos hacer una optimización de procesos, entender si necesitamos 15 ambulancias o no, y 15 tripulaciones, y 15 radioparadores en cada unidad, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es nuestra aplicación, sí existe ya. Y hoy la podemos mostrar, porque el piloto lo vamos a hacer la próxima semana, que nos permite de alguna manera hacer todo el agendamiento de esto. Tenemos una interfase web que le permite a la central, a la CRAU, asignar toda la agenda de oferta y disponibilidad y también le permite asignar las ambulancias y controlar las tripulaciones en una ciudad con una movilidad difícil como es Bogotá, que además suma a este proceso como un agente de ruido, de distracción, el tráfico de Bogotá. Entonces tenemos aquí la fase y tenemos previsto mostrar estos indicadores en el dashboard o en el tablero de control, como ustedes lo quieran llamar, es si podemos cumplir la agenda, después efectivamente llevamos a los pacientes, les hacen los exámenes, el especialista lo ve, porque un neurocirujano no hay sino en Santa Clara, entonces todo lo que se recibe en la subred, en las otras 10 unidades tiene que ser llevado, si necesita neurocirugía, a Santa Clara para ser visto. Si los compromisos se cumplen, es decir, si efectivamente el servicio puede hacer el TAC, porque a veces el paciente llega no preparado. Después de haber avisado a todo el mundo que él tenía un TAC con contraste, entonces va sin preparar. Entonces lo transportamos, lo llevamos hasta allá y perdemos todo lo que hicimos porque no hay programación. O sea, aquí lo que falta es comunicación y herramientas que nos ayuden a hacer un trabajo que ellos ya saben hacer, solo que finalmente necesitan herramientas que les permitan concentrarse en lo que sí es importante, ¿sí? En la atención del paciente. Entonces, este es el dashboard que está previsto en la aplicación. También tenemos en este ejercicio la oportunidad de corroborar los requisitos. O sea, nosotros sí recibimos en la CRAU, estoy hablando en plural porque trabajo estrechamente con ellos, recibimos en la CRAU las solicitudes, pero también debemos empezar a enseñarle a nuestros solicitantes, que son todos los servicios de urgencias y hospitalización de cada unidad de servicio, que debe cumplir los requisitos. Si no cumple los requisitos, pues no le podemos recibir la solicitud. Y entonces vamos haciendo como un aprendizaje mientras el proceso va sucediendo. Nelson, ¿qué se hizo Nelson? Bueno, y lo que pretendemos es entonces poder tener datos para entender qué otras oportunidades de mejora hay y de verdad dimensionar el problema. Es distinto saber que hay un problema y visiblemente verlo en la prensa, en los noticieros, en los periódicos, y otra cosa diferente es entender la dimensión de ese problema para poder resolverlo. Esta es nuestra oportunidad de hacerlo, es lo que queremos hacer con las subredes, es nuestra apuesta a esa problemática, ya que no podemos construir 4.000 camas hospitalarias para dentro de 6 meses,
y yo creo que si las construyéramos por alguna cosa fantástica o con ayuda extraterrestre, qué sé yo, que mejorara nuestra construcción, fácilmente eso no solucionaría el problema que tenemos, porque además hay una cosa endémica y una cosa muy cultural, tenemos unas formas de trabajo no son óptimas, pero también en lo público, tengo que decirlo lastimosamente, abandonamos los procesos. Sí, o sea, la gestión de procesos es una cosa que desapareció por alguna razón que no entendemos, pero así pasa. Entonces, esta es como nuestra apuesta. Estoy contando una historia muy romántica porque todavía no sabemos qué va a pasar allí, pero queremos que sucedan cosas. ¿Cómo tener datos para poder hacer estas simulaciones? ¿Sí? Entender qué pasa. ¿Quieres, por favor, allí? ¿Quieres darle, por favor, enter porque no funciona este? No. Para que ruede el video con el que los voy a dejar, porque lo que nosotros estamos intentando hacer aquí es llevar unos conceptos nuevos, mira, que se llama Lean Healthcare y una cosa que ya sabíamos desde hace muchos años se llama teoría de colas, a la optimización de procesos de este tipo. Entonces, estos datos que nosotros vamos a recoger de la subred Centro Oriente en Bogotá nos va a permitir simular el servicio y entender qué tipo de intervenciones debemos hacer. Sin conocer realmente lo que pasa en su dimensión completa, pues nosotros podríamos proponer muchísimas cosas que no pueden ser efectivas. Intentamos saber exactamente de qué dimensiones. Seguramente si usted le pregunta a cualquier funcionario de las subredes, ellos se van a decir, eso se soluciona con más médicos. Yo creo que no. Eso se soluciona con más consultorios. Y yo creo que no. ¿Sí? Pero yo no les puedo decir que no hasta que no tengamos data, o sea, que no tengamos manera de tener información, datos y poder tener oportunidad de hacer una analítica de verdad de lo que le pasa a lo de siempre, a los procesos, a las personas, a cómo implementamos nuestra estrategia, a cómo llevamos a cabo los planes de acción de los que estuvo hablando hoy Nelson y Luis también en Brasil. Entonces, en dimensiones Brasil y Colombia son muy distintas, pero creo que en esta problemática sobre salud somos bastante parecidos y estamos entonces comprometidos en la OES a volver a lo básico, en la línea de gestión hospitalaria, volver a entregar un contenido de valor que abre sobre lo mismo, sin embargo, que apoye con herramientas que son distintas. Estamos hablando de Lean Healthcare, estamos hablando de Business Intelligence, Machine Learning, bueno, todas estas cosas que seguramente harán una diferencia en cómo resolvemos nuestros problemas de siempre, que es lo que queremos entregar el día de hoy. No sé, creo que allá ya me pusieron carteles de 5 minutos y que no sé qué. Espero no haber ido muy rápido, les agradezco. Si quieren, sí, pues dale, por favor, dale. Les vamos a pedir paciencia y agradecer esa paciencia de antemano. Nelson tiene gran interés en mostrar la herramienta, es decir, el aplicativo del que les hablé así muy rápidamente, para que vean entonces cuál sería su aplicabilidad, ya que todos tenemos smartphone, ya que todos podemos bajar la aplicación, podríamos tener a un equipo de trabajo bien conectado con una herramienta que les ofrece hacer, digamos que ser más, no efectivos porque la efectividad es resultado de que sí hagan su trabajo, sino permitirles que puedan mapear eso mejor, entenderlo mejor, tener datos de verdad y la herramienta les ayude también a no repetir tanto porque el tema del registro clínico es de repetir y repetir, que cédula, que paciente, que no sé qué, ese tipo de cosas se podrían eficientar con esas herramientas. Dale, por favor. Rápido. Ay, disculpen, hablé muy duro. Entonces tenemos la agenda, está programada, yo puedo entrar a cualquier
por ejemplo, este día 30 tengo estas actividades, transporte de ambulancia, consulta médica, otros, y en cada uno, por ejemplo, consulta médica, yo puedo, se presentó al procedimiento, cumplió con todos los insumos, hace un checklist del protocolo, a partir de ahí puede decir que no conforme, no, ok, entonces puede colocar una observación, ok, y puede dejar la evidencia y eso va al dashboard. Entonces hay posibilidad de generar una herramienta amigable para tener el control de la tarea que permite el resultado y de forma simple, básicamente es eso, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Importante para nosotros que nos hagan una evaluación sobre este contenido, sobre lo que hemos traído para el día de hoy. Y hoy, a propósito de las herramientas, es tan fácil como contestar 3 preguntas en la aplicación que tiene el foro. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde.